La atención de los empresarios suele estar muy concentrada en el ambiente específico de la propia empresa, ¿no? De la propia organización. Que esa es la parte del ambiente que resulta directamente necesario para que una organización alcance sus metas. Entonces, este ambiente específico que tenemos en todas las empresas es único y va cambiando al mismo tiempo que las condiciones que lo circundan, ¿no? Entonces, esto va a incluir a los proveedores de insumos, a los clientes, a los competidores, a las agencias del gobierno, a los grupos políticos, públicos de presión. Y aquí, en este sentido, pues la capacidad de un ambiente también se va a referir al grado de crecimiento que pueda soportar. Es decir, en un ambiente que podemos decir que sea un ambiente rico y en crecimiento, esto genera abundancia de recursos que ayudan a la organización en tiempos de escasez. Y también podemos pensar en lo que es la volatilidad de la dimensión en cuanto al grado de inestabilidad de un ambiente. Es decir, cuando hay un alto grado de cambio impredecible, el ambiente se vuelve un poco más dinámico, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la actual contingencia sanitaria, como ya lo hemos comentado, pues que hace que la gente pues busque ser más dinámico, busque emprender en algunas áreas, busque diversificarse, busque innovar, como lo decía anteriormente, como suelo llamarlo, ¿no? El Coronavation, el innovar a partir de esta pandemia. Y esto hace también que, si bien es difícil predecir con más exactitud las probabilidades que están relacionadas con las alternativas de decisión, porque pues es demasiado dinámico, es demasiado cambiante lo que está pasando. Eh, Sin duda esto va a poder fortalecer, y aquí decimos, tenemos que contemplar dentro de cualquier decisión que hagamos, pues todo lo que está a nuestro alrededor, no nada más lo que está directamente vinculado con nuestra empresa. Y aquí van a entrar, por ejemplo, en juego, lo decíamos, los proveedores, que son todas las empresas que proporcionan material, equipo, cualquier servicio en cuanto a nuestra empresa, servicios financieros, servicios de mano de obra, etcétera. Y aquí pues tenemos que buscar también asegurar el flujo constante de los insumos necesarios para que esto sea siempre al menor precio posible. Tenemos que incluir también a los clientes, que pues son todas las organizaciones que existen, más bien todas las organizaciones que existen para resolver las necesidades de nuestros clientes, ya que justamente son nuestros clientes quienes absorben pues, la producción de nuestra organización en cuanto a servicios y bienes y productos, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que también representa una incertidumbre potencial. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que buscar satisfacer estos distintos variedad de gustos y grados de satisfacción. Luego tenemos por ahí a los competidores o bueno, pues todas las organizaciones, ¿no? Incluso los grandes monopolios van a tener uno o más competidores. Entonces, ningún emprendedor, ningún director de una empresa puede darse el lujo de ignorar a la competencia, porque también la competencia representa una fuerza importante para nosotros los directores de empresas, para los emprendedores, que se debe de vigilar y que tenemos que estar preparados para poder responder a lo que ellos hacen, ¿no? Además es una fuente inagotable de ideas, ¿no? Digamos qué es lo que está haciendo la competencia, podemos identificar o tomar decisiones muy acertadas o más atinadas en cuanto a lo que están experimentando ellos, ¿no? Siempre tenemos que voltear a ver qué hacen nuestros competidores, qué están vendiendo, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, y a partir de allí, pues, pues ver hacia dónde va el mercado, ¿no? Entonces es importantísimo que siempre estemos vigilantes de lo que hace nuestra competencia, nuestros competidores. Y luego pues entra en juego otro factor externo que tenemos que estar también viendo muy de cerca a la hora de estar actuando no solamente en un negocio doméstico, pero sobre todo en los negocios globales, ¿no? En los negocios internacionales.
que es el gobierno, ¿no? Los gobiernos federales, los gobiernos provinciales o estatales o los locales influyen en las organizaciones, sobre todo en cuanto a qué podemos o no hacer, o qué se puede o no se puede hacer por el tipo de actividades que se desarrollan. Pues hay ciertas organizaciones, ciertos emprendimientos, ciertas empresas que están bajo cierto control de alguna agencia gubernamental muy específica, ¿no? Si estás en el sector sanitario, en el sector salud, por ejemplo, pues vas a tener ciertas regulaciones que tienes que estar cumpliendo. Pues también, sabes un poquito ahí lo que es la parte discrecional de la dirección a las empresas, y también limita mucho las opciones disponibles. Esto es lo que hace que muchas empresas, y lo hemos comentado en otras sesiones, en donde el, este, las empresas pueden buscar entonces diversificar sus operaciones, estableciendo operaciones en distintos países para poder tener controlado estas diferencias en cuanto a los gobiernos, ¿no? Y luego tenemos por ahí otro aspecto también que hay que considerar, que son estos grupos de presión, ¿no? Eh, Hay que reconocer estos grupos de intereses especiales que se proponen influir en las acciones que toman las compañías. Aquí tenemos que tomar en cuenta pues, los movimientos sociales y políticos que cambian, y esto pues también ocurre con los grupos de presión, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta de acuerdo a estos mismos intereses, y que hay que tenerlos considerados, digamos, como una empresa, o cómo podría influir esto en el ambiente de los negocios internacionales. Pues es importantísimo, ¿no? Aquí hay algunos grupos de presión que se convierten, bueno, en ONGs internacionales, en sindicatos, etcétera, etcétera. Son muchas de sus variantes que habrá que considerarlos, pero oye, yo no tengo sindicato, soy una startup, estoy en tecnología, etcétera, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta mucho estos temas, ¿no? ¿Qué está pasando por ahí en el lobbying a nivel mundial? Y otra de los factores que tendríamos que estar considerando pues son las condiciones económicas, ¿no? Las tasas de interés, la inflación, los cambios en el ingreso que tienen los países, las empresas de distintos países, los índices del mercado de valores, y la etapa del ciclo normal de los negocios, ¿no? Son los factores económicos de este entorno general que pueden afectar las prácticas administrativas de las empresas, sobre todo las empresas que juegan en el ambiente, que juegan en los negocios internacionales. Y además las condiciones económicas, pues hay que conocer, ya lo mencionábamos, las condiciones políticas. ¿Por qué? Porque pues aquí vamos a comprender toda la estabilidad general que tienen los países, en la que los emprendedores internacionales, en la que las empresas internacionales o las organizaciones están operando, y cuáles son las actitudes específicas que tienen los funcionarios en puestos gubernamentales, y cómo lo muestran hacia los negocios, ¿no? Aquí es importantísimo porque se está mandando hay que identificar cuáles son las posturas que tienen los distintos gobiernos. Es por eso que las empresas, los hombres de negocios, las personas, las mujeres de negocios, hacen hincapié y vigilan siempre lo que está pasando en otros países. Cuando hay elecciones, ¿no? Están viendo qué pasa, quién va a ganar, quién tiene más posibilidades de ganar, quién ha ganado las elecciones, y en base a eso toman muchas decisiones en cuanto a inversión en otros países, ¿no? Y para los propios dirigentes gubernamentales, pues es importante también atraer la inversión extranjera, ¿no? Y luego pues están las condiciones sociales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ir adaptando las prácticas a las expectativas cambiantes de la sociedad en la que estamos operando. Si las empresas operan en una sola ciudad, en una sola región, en un solo país, una sola región de países, pues bueno, vemos que cambian las condiciones y las expectativas de la sociedad, ¿no? Entonces, imaginemos lo que sucede si estamos operando en distintos países. Ahora es mucho más sencillo por la cuestión tecnológica, que tal vez haya un estándar en algunos nichos del mercado, pero en general, pues bueno, hay que estar al pendiente del entorno cambiante de las sociedades en los distintos países donde estamos operando.
Y conforme van cambiando los valores, las costumbres y los gustos, pues también nosotros como emprendedores, como empresarios, como dirigentes, también deberíamos estarlo haciendo, ¿no? Y esto va a aplicar también a los productos y servicios que ofrecemos y a las políticas de operación interna, ¿no? Porque los valores y las costumbres, los gustos van cambiando para los consumidores, pero también cambiando para la gente que colabora con nosotros, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de lo que se hace en ese sentido. Y luego, pues claro, el medio ambiente físico, ¿no? El medio ambiente ecológico, como cada empresa, cada negocio, pues tiene sus problemas de contaminación que tienen que ser evaluados y controlados, ¿no? Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos, por eso yo insisto mucho en que se deben de tomar decisiones que minimicen el impacto negativo de todas las acciones que realizamos sobre el medio ambiente, sobre el medio ambiente natural. Hay muchas personas si estuviéramos hace 40 años, pues bueno, a lo mejor esto no era un tema. Ahora es un tema importantísimo el que todas las empresas tenemos que ser muy responsables con el medio ambiente natural y que tengamos un mínimo impacto no negativo. Por eso hablábamos, todas nuestras actividades contaminan, ¿no? Definitivamente todas nuestras actividades contaminan, pero tenemos que reducirlo al mínimo posible para no afectar tanto nuestro medio ambiente. Y luego, pues bueno, tenemos la necesidad de hacer un análisis del entorno específico. ¿A qué me refiero con esto? Pues únicamente aquellos factores que influyen sobre un grupo específico de empresas. Estas empresas que tengan unas características comunes y que concurran también en un mismo sector de actividad. Para poder hacer un análisis de la empresa en un entorno específico tenemos que analizar distintos factores relativos a lo que son los clientes, la competencia y los proveedores, como ya lo hemos mencionado previamente. Y aquí, bueno, pues vamos a ver algunos factores, ¿no? Como los factores relativos a los clientes. Si los clientes son los que van a pagar por lo que les ofreceremos, pues claro, es necesario realizar un estudio a conciencia del perfil de clientes potenciales que tiene nuestro negocio y conocer todo sobre ellos. Es importantísimo, deseamos conocer a nuestros clientes. A partir de ahí es donde tenemos que generar esta idea para satisfacer sus necesidades y sus problemas. Después lo que es a lo que son factores relativos a la competencia, ¿no? Pues es obtener información de la otra parte del mercado, la oferta que pretende atender a la demanda, ¿no? Es decir, conocer con quién vamos a competir, dónde están, quiénes son, cuánto venden, cuántos son, en dónde están ubicados, si hay competidores de otros países en ese país en el que nos interesa. Es importantísimo tener esta información. Y luego, pues, los factores relativos a los proveedores. También hay que tener información de quiénes son los proveedores que vamos a necesitar en este ambiente internacional, ¿no? Si vamos a estar exportando, si vamos a estar abriendo una sucursal en otro país, si vamos a estar abriendo una joint venture en algún otro país. Pues tenemos que identificar también quiénes nos pueden servir como proveedores en ese país, ¿no? Dónde están, qué niveles de precios tienen, a quiénes les venden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que conocer enormemente dónde están ubicados y a la hora de lanzarnos hacia el mercado internacional, hacia el mercado global, pues tenemos que hacer siempre este tipo de análisis en cuanto al entorno para después tomar decisiones ya en cuanto a cómo nos vamos a establecer, ¿no? Como ya lo decíamos, si vamos directamente, si exportamos, hacemos joint ventures, licencias, etcétera, ¿no? Pues claro, hacer estos análisis, nuestros FODAs, en cuanto a nuestra empresa, si estamos preparados para abarcar esos mercados o no. Entonces, en el ambiente internacional de los negocios tenemos que considerar muchísimas cosas, son muchísimos los factores que tenemos que tomar en cuenta para hacer estos análisis, ¿no? Entonces, por eso es que nos vamos a pensar como si estuviéramos arrancando desde cero, ¿no? El poder identificar cada uno de los factores que puedan estar
impactando directa o indirectamente a la industria o al país en el cual nos queremos desarrollar.